perfecto, me parece perfecto. Adelante. Vamos a ver. Ok, bueno. Padre Santo, pues te damos muchísimas gracias por este tiempo, te damos muchas gracias porque tú puedes estar, tú estás con nosotros, Señor, tú nos guardas en todo momento. Gracias, Dios, porque nos permites que nos reunamos por este tiempo en donde podamos hablar acerca de la alabanza y acerca del día de reposo. Y gracias, Padre mío, por este salmo que tú pusiste muy probablemente en los labios, en la pluma de David. No lo sabemos exactamente, pero gracias porque finalmente el estilo de los salmos es tu estilo. Y siempre es, Padre mío, un estilo que nos toca nuestro corazón y nos lleva a profundizar. Ayúdanos, Señor, a que nuestra lectura, nuestra meditación en ti sea profunda. Te queremos pedir que tú hagas este trabajo y Señor, pues dame toda la gracia, que no sea yo, sino que seas tú el que hable estas enseñanzas y el que toque los corazones. Te quiero pedir esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, habíamos visto en la primera parte de este salmo de alabanza cómo el autor hablaba de los beneficios y de la importancia de la misma alabanza. Así como la forma como realizarla, ¿no? Había visto que desde el principio se hablaba de lo bueno es tener bueno es estar delante de ti, bueno es alabar, proclamar tu nombre, como decía, proclamar de día tu misericordia y de noche tu fidelidad, y hacerlo acompañado de instrumentos musicales, hacerlo con una melodía bella de acuerdo a la alabanza, ¿no? Que la alabanza parezca alabanza, exactamente, ¿no? Y vemos cómo es importante y alienta a empezar esta alabanza, ¿no? En la segunda sección de este salmo que vimos la semana pasada, se descubría claramente la razón y el objeto de este salmo, las grandes obras de nuestro Señor. Lo recordamos precisamente en el versículo 5 de este mismo salmo que estamos viendo, el cual dice: cuán grandes son tus obras, oh Jehová, y muy profundos tus pensamientos. Y además de esto, nos acordaba del juicio de aquella persona o aquellas personas que hablan, que se levantan en contra de Dios. Entonces, tenemos aquí dos cosas muy importantes: empezar la alabanza, el relacionarla al día de reposo. Acuérdense cómo este tema del día de reposo era un tema muy controversial en el tiempo de Jesús, y sobre todo cómo Jesús vino a enseñarnos aspectos muy importantes acerca de este tema, de este día de reposo, ¿no? Algo que les he mencionado mucho en esto que hemos visto del Salmo, es esa frase que Jesús dijo, que el día de reposo fue hecho a causa o por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, ¿qué nos está hablando del día de reposo? No solamente es un día para descansar y para poder dejar de hacer ciertas actividades rutinarias para poder empezar para poder meditar más en nuestro Dios, ¿no? Sino también nos enseña a poder reposar de la obra nuestra, sabiendo que esa obra que Dios tiene en nuestras vidas ya la hizo, ya la terminó Dios. Muchas veces esto lo hemos leído muchas veces, sobre todo en Hebreos, y es maravilloso pensar que así como Dios reposó de toda la obra que hizo en los 6 días, nosotros podemos reposar junto con Él de su maravillosa obra, no solamente en la creación, sino también en la obra en nuestras vidas. Bien, finalmente tenemos esta tercera y última parte, en donde vamos a terminar viendo una lista hermosa de bendiciones que tiene aquel que alaba y confía en Dios, aquel que alaba y decide depositar su confianza en el Todopoderoso. Bien, lo leo. Vamos a ver hoy precisamente de los versículos 10, si nos alcanza el tiempo, desde luego, de los versículos 10 al 15, y dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, y oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí.
de los malignos. Y oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Tengo también esto en la versión NTV, que lo dice de una manera maravillosa. Vamos a ver estos primeros dos versículos, el 10 y el 11. Pero tú me has hecho fuerte como el buey salvaje, me has ungido con el mejor aceite. Mis ojos vieron la caída de mis enemigos, mis oídos escucharon la derrota de mis perversos oponentes. Creo que con estas dos versiones nos estamos dando una visión muy clara de lo que nos quiere decir este versículo, ¿no? Bien, tenemos la primera imagen de este versículo. Vamos a tener varias imágenes. Me encantaría que en un futuro en este Zoom pudiéramos ver algunas imágenes, pero bueno, vamos ahorita a ver las imágenes en nuestra mente y vamos a ver acerca de un búfalo o un toro salvaje. Imagínate un toro de aquellos que están de grande cornamenta, ¿no? Y bien, sin duda alguna aquí se nos habla de un animal fuerte, grande, y de una gran cornamenta. ¿Sabes? Y Él nos promete a todos nosotros el poder tener esa fuerza. Es la fuerza de un toro, ¿no? Imagínate poder contener a un toro, ¿no? Bueno, hay quienes lo hacen y es un espectáculo, ¿no? Pero imagínate poder contener la fuerza de un toro embistiéndote. Dios hubiera podido también utilizar otros ejemplos de animales, un oso, un león, que también son animales muy fuertes, pero sin embargo un toro nos impacta mucho por su tamaño y además por su cornamenta. La cornamenta, el cuerno, siempre ha simbolizado el poder, la victoria. Estábamos viendo, por ejemplo, ciertas imágenes del Apocalipsis, especialmente ciertas imágenes que Daniel hace acerca de bestias con cuernos. Bueno, el cuerno significa el poder. En el caso de esas imágenes, pues definitivamente iba a ser un poder maligno. Pero en este caso se habla de un poder que Dios te da. Y es hermoso saber que cuando Dios te pide trabajar para Él, también te va a dotar de la fuerza para poder hacerlo. No importa que tu constitución, que tu forma, que la situación que tú tengas sea débil. Acuérdate que Dios saca fuerzas de la debilidad. Y Él nunca te va a meter en una situación o en una prueba en la cual Él no te dé la fuerza. Por eso a mí se me hace muy, muy hermoso esta parte, ¿no? Que dice exactamente, aumentarás mi fuerza como la fuerza de un búfalo. ¿Sí? Si tú estás en un tiempo de prueba y si en este tiempo de prueba tú te sientes desfallecer, haz caso de esta promesa de Dios. Claro, debes de meditar en tu relación con Dios. Debes de meditar en estas promesas, pero Él, a través de su espíritu, te va a dar esa fortaleza, ¿no? Pablo entendió muy bien este principio cuando él entendió que él era débil. Pablo tenía muchas cosas de las cuales se podía jactar. ¿Cuántas cosas nosotros en nuestra posición o por los estudios que podemos tener o tantas cosas nos podemos jactar? Y aunque sea de una manera muy escondida, las tenemos ahí como unas situaciones en las cuales nos apoyamos y confiamos. Yo estoy confiando en mi forma de ver las cosas, estoy confiando siempre hasta podemos confiar en nuestra prudencia, ¿no? Bueno, y sin embargo Dios se encarga a través de las pruebas a llevarnos a un lugar en donde no podemos confiar ni siquiera en nuestra propia prudencia. Pablo entendió que cuando él era débil, entonces él era fuerte. Él estaba consciente de la verdadera debilidad que como humano tenía a través de una limitación que Dios le había puesto físicamente. Eso es algo impresionante. A través de esa limitación que Dios le puso a Pablo, Pablo pudo ver lo ilimitado del poder de Dios. ¿No se te hace algo impresionante? Bien, ustedes conocemos todos aquí
lo que dice el Salmo 40 de los versículos 29 al 31, en donde dice, Isaías, perdón, no son salmos, es Isaías 40 del 29 al 31, en donde dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estamos bien, vamos a ver acerca de esta fuerza, inclusive en los últimos versículos que vamos a ver el día de hoy. Ahora, estas nuevas fuerzas de las que habla Isaías, nos habla también, es como un enlace para la segunda parte de este versículo. Fíjate qué hermoso dice esto. Seré ungido con aceite fresco. Este versículo, como sabemos, el aceite habla de esa unción del Espíritu Santo. Esas fuerzas no van a ser porque nosotros queramos solamente tener esas fuerzas o que nos hagamos a la idea de que vamos a tener esas fuerzas, sino es algo sobrenatural que Dios nos trae a través de su Espíritu, a través de la unción. Este aceite fresco, este aceite nuevo nos habla de refrescarnos continuamente con esa unción del Espíritu. Fíjate que el aceite no solamente la hace de guía, sino también lo hace para refrescar. De alguna manera tenemos el ejemplo de los pastores, y esto va muy ligado con el Salmo 23, en donde hablaba de unges mi cabeza con aceite. Fíjate que se sigue hablando de una oveja en ese lugar, en ese versículo. Las ovejas eran ungidas, eran cubiertas su cabeza con aceite que refrescaba su cabeza y les impedía que las moscas las molestaran, ¿no? Les daba un refresco dentro de las horas de más calor, ¿no? De la misma manera, Dios nos promete a través de su Espíritu Santo el refrescarnos. Así que es muy importante que permitamos que Dios nos unja con ese aceite nuevo y fresco todos los días. Es muy importante para esto renovar ese amor y esa relación de Dios diariamente a través del tiempo que pasemos con Él. Si tú no estás pasando tiempo con Él, tú no estás renovando esas fuerzas, tú no estás permitiendo que Dios esté refrescando ese aceite de la unción todos los días en ese tiempo de oración. Es importante refrescar sus promesas, es importante refrescar nuestra relación con Él. Todos los días tenemos que, como cometemos faltas, tenemos que confesar nuestras faltas delante de Él, hacer tenemos que meditar en qué ha pasado en nuestras vidas y meditar a la luz de su palabra y a través de su espíritu en las faltas que tengamos diariamente. Escuchar también su palabra y alabarle con nuestro corazón. Estamos hablando en este salmo de una alabanza y acuérdate que la alabanza más hermosa son la que brota de un corazón que es renovado continuamente. En la antigüedad, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Jesús, hay alguien que está con su micrófono activado. Sí, Nancy, ¿puedes quitar tu micrófono, por favor? Bueno, en el tiempo de Jesús no había nada más placentero en las reuniones y banquetes que el lavado de los pies hacia los invitados y la unción de aceite, con aceite en la cabeza, ¿no? Así que yo te haría una pregunta. ¿Estás permitiendo que Dios te renueve todos los días con su espíritu? Y estás confiando que Él te va a dar la fortaleza para esta prueba uno de los puntos para nosotros que estás pasando. Bien. Acuérdense lo que dice el versículo de Lamentaciones 3, versículos 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Así que es importante
que vayamos todos los días a refrescarnos con las promesas de Dios, a refrescar nuestra relación con Dios. Que siempre tengamos una relación nueva, renovada. Cuando tú y yo pasamos por el mismo pasaje en la palabra y nos sigue diciendo lo mismo o no nos dice nada, estamos teniendo un problema que no nos está permitiendo renovarnos en ese conocimiento de Dios, ¿no? En esa frescura que da ese conocimiento nuevo. Y bien, como dice el versículo 11, el versículo 11 habla de una victoria sobre los enemigos. Mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos, ¿no? El paso natural después de tener tus fuerzas en el Señor y renovarte es tener victoria. Tan es así que esa victoria en el versículo 11 siguió a esa renovación en el versículo 10. Sin embargo, es una promesa, la victoria de Él sobre los enemigos de nuestra salvación, fe y consagración. Ya, pero aunque habla de esta victoria en el versículo 11, sin embargo, muchas veces el tiempo no es tan próximo como nosotros quisiéramos. A veces esta victoria puede tardar tiempo, puede tardar semanas, días o hasta años. Sin embargo, la promesa es que vendrá y que de alguna manera u otra seremos testigos de esa victoria. Así que Dios nos exhorta a no desmayar en esa espera. ¿Y sabes qué? Es también a través de esa frescura de su espíritu, de ese fortalecimiento en Él, que Dios te da la capacidad de poder esperar aún en una prueba larga. Así que no dejemos de esperar y de tener nuestros ojos en Él. Siguientes dos versículos, vamos a utilizar otras imágenes, que nos dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Bien, este hermoso pasaje nos habla del crecimiento y del fruto del creyente. Y se compara este crecimiento y fruto del creyente con dos hermosos árboles que se conocían en Palestina. Por una parte la palmera y por otra parte el cedro. Y este versículo, si ustedes se acordarán del versículo 7, que ahorita lo leo, contrastan mucho lo que es esta palmera y este cedro con aquella hierba que brota espontáneamente y que lo único que se puede hacer con esa hierba es cortarla y tirarla al fuego, ¿no? Esa hierba que habla de los impíos en el versículo 7, ¿no? Se acordarán que dice, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente, ¿no? Así que esta hierba, Dios la compara con esta palmera y este cedro del Líbano, ¿no? Bien, la imagen de la palmera, no te imagines una palmera cocotera como las que tenemos más o menos cerca de nosotros, ¿no? Sino imagínate una palmera datilera, ¿no? Ese es el tipo de palmeras, la que da el dátil. No sé si has visto una palmera de ese tipo. Es también larga, es también esbelta, tiene un tronco, no tiene el tronco liso como las de Acapulco, pero sí lo tiene más bien más escamado. Se parece un poquito más a las que están en, ¿cómo se llama? En la colonia Narvarte, esas palmeras, pero son más delgadas. Y es impresionante ver, se yergue muy recta, aproximadamente en 20 metros. En donde estas palmeras se localizaban en los desiertos, era un lugar en donde había cerca un oasis, en donde uno podía degustar el rico fruto de los dátiles. Y para permanecer una palmera así de erguida, tenía que tener una buena raíz. Estas palmeras su raíz tenían que encontrar y profundizar hasta encontrar agua en medio del desierto, ¿no? Y esto es una forma muy hermosa de ver la vida del creyente, cómo Dios ve la vida del justo, de aquel que es justificado.
El justo, el que cree en Dios, el que pone su confianza en Dios, también permanece firme a pesar de las tormentas de su vida. En un lugar en donde otros caen, el que confía en Dios está bien arraigado y cimentado en la verdad y goza de una profundidad como aquellas raíces de su relación con Dios. Por eso sobrevive, florece y da fruto, aunque el lugar sea un lugar difícil. Esas palmeras las vemos siempre relacionadas con el desierto, ¿no? Y el fruto, así como el fruto del dátil es muy apreciado, el fruto que nosotros damos, bueno, el fruto del dátil es muy apreciado y es nutritivo. El fruto que damos nosotros para Dios es muy apreciado por nuestro Señor y además es de gran bendición para los demás. Así que tenemos esta imagen de esa palmera. También la imagen de los cedros. Los cedros también son árboles formidables. Imagínate un cedro de Líbano, ¿no? Si lo conoces, si lo has visto en fotos. Pues un cedro también son árboles formidables por su altura, por volumen y también por longevidad. Hay algunos cedros que pueden vivir hasta más de 2000 años. Imagínate, es algo impresionante. Además, es muy útil. La madera del cedro es muy preciada, es una de las maderas más difíciles de que se pudran. Por eso es altamente cotizada. Exactamente, ahí está poniéndonos Memo un cedro. Muchas gracias. Y bien, fíjate que esta estructura, bueno, Salomón construyó el templo usando muchos de estos cedros, ¿no? Y bien, pues esta estructura colosal que permanece mucho tiempo, nos hace un contraste también con esta mala hierba de la que se hablaba en el versículo 7, ¿no? Bien, pues estos cedros del Líbano se conocían como los cedros de Dios o como los cedros que plantó Dios. Y esto tiene que ver mucho con la segunda parte, con este versículo el 13. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Bien, esto nos habla de que estos cedros, de que esta planta, haciendo referencia a nosotros, tiene que ser plantada no solamente por Dios, sino en el lugar de la voluntad de Dios. ¿Sabes? Para nuestra salvación era absolutamente necesaria la intervención de Dios. Nosotros no podemos ser salvos si no es por Cristo. Pero también para nuestro crecimiento y nuestro mantenimiento en nuestra vida diaria es necesario también su poder. Así que es muy importante que no solamente sepas que tú fuiste plantado por Dios, que tu nueva vida ha sido creada por Dios, sino también que es importante el permanecer en los atrios de Dios. Sabes, hemos visto varios salmos acerca de el permanecer cerca del templo de Dios. En el Salmo 27 David nos hablaba de que una cosa te he demandado, esta buscaré, estar en la casa de Dios todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Dios y para inquirir en su santo nombre. El Salmo 84 también nos hablaba del privilegio y la bendición de estar en los atrios de Dios. De que el salmista también decía que prefería pasar un día en la puerta de la casa de Dios que 1000 días en las moradas de la maldad. Ajá. Y sabes, verdaderamente es muy importante que tú puedas tener, acuérdate que ese templo de Dios habla de tu comunicación, de tu relación con Dios. Es muy importante que para que esa palmera que tú eres, para ese cedro que Dios pretende que tú seas, tú puedas estar teniendo esa relación constante con Dios, esa relación diaria y en todo tiempo. Hemos hablado, Miguel lo ha comentado mucho acerca de esa oración continua. No necesariamente que te tengas que hincar en todas partes, pero sí el estar trayendo constantemente a la mente la presencia de Dios. Ese es estar exactamente en la presencia de Dios. Y yo te podría hacer una pregunta aquí.
estás en los atrios de Dios. ¿Nutres tu vida constantemente en su presencia a través de orar a Él y meditar y profundizar en su palabra? ¿Sabes? Así como la respuesta a la prueba tarda mucho y puede tardar tiempo en llegar, el crecimiento también es tardado. El crecimiento de un cedro es tardado. Ajá. ¿Qué prefieres? ¿Crecer rápido como una calabacera, como la calabacera de Jonás, que creció en un día y extendió sus ramas, pero en otro día fue destruida? ¿O como una hierba de esos matorrales del desierto? Imagínate esos matorrales del desierto que crecen muy rápido y que en la primera ventisca empiezan a rodar y son esas ruedas que ves en el desierto, ¿no? O ser un cedro o una palmera que tarda en crecer, pero que está bien cimentada en el Señor. ¿Sabes? Es importante no perder de vista esto y estar profundizando. Primeramente sabiendo y teniendo la respuesta de parte de Dios de que tú lo conoces. Pero si tú lo conoces, es importante que tú lo veas, veas esta fortaleza de Dios, que tú cuides para tener de Él la frescura, la fortaleza y ser fuerte como una palmera, como un cedro. Y finalmente viene este versículo tan hermoso con el que culmina el Salmo. Aún en la vejez, y esta es una gran promesa, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Eso se dice en el versículo 14 y 15. ¿Sabes? No sé si esta sea una buena o una mala noticia para nosotros, pero en la vida cristiana no hay edad para terminar con la productividad. No existe la jubilación. Encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia, a grandes hombres como Aarón, como Moisés, como el mismo Caleb, cuya vitalidad los acompañó aún en edad avanzada. La confianza de Dios los llevó a permanecer fuerte aún en los años de la vejez. Tenemos en este versículo que habla acerca de Josué, de la fortaleza que tenía Josué. Caleb. En Josué 14, capítulo 14, versículos 10 al 11, en donde dice, ahora bien, esto decía Caleb, le decía a Josué, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo en que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy yo de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Yo no me imagino un gran guerrero de 85 años, ¿no? Imagínatelo. Pero sabes que hoy en día no vemos esto tan común, pero sí podemos ver que aunque haya un hombre que se desgasta en el exterior, en el interior se vaya fortaleciendo día a día. ¿Sabes? Dios nos bendiga con una buena salud y con muchos años con buena salud. Pero ¿sabes qué? Sobre todo, nos bendiga con una buena actitud aún en los días difíciles y en los días de la vejez. Ahora, ¿cómo puede? Este versículo está muy en la última parte. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. ¿Cómo puede la vida de un hombre anciano anunciar la fortaleza y la rectitud de Dios? Claro, desde luego. Una vida al lado de Dios debe conducir a una buena vejez con él. ¿Sabes? En este mundo estamos acostumbrados a ver a muchas personas ancianas, en su vida anciana, que como que lo único que hicieron fue acumular enojo y amargura y decepción de su vida y malos hábitos. Sin embargo, la voluntad de Dios para con sus hijos es que, aún en la edad mayor, sus vidas hablen de la misericordia y de la fidelidad para con ellos. Ajá. Que sus vidas delante de los demás comprueben la rectitud y justicia de Dios. Si hoy por hoy, no importa la edad que tengamos, la edad que tengas, tu vida es una constante queja, ten cuidado, porque eso quiere decir que has dejado a un lado la confianza
en el Señor, o que simple y sencillamente no tienes parte con Él. ¿A qué me refiero? Que no lo conoces, que no lo conoces a Él. Revisa tu vida a la luz de la palabra y a la luz del Espíritu de Dios y pídele por un arrepentimiento. Dice el Salmo 37, 25, algo muy hermoso. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. David, desde jovencito conoció al Señor, y cuando ya era un hombre anciano, él podía afirmar lo que dijo en este salmo. Yo he visto al mismo Dios desde joven, y ahora, es más, entiendo mejor y disfruto mejor de su justicia. Pues bien, ahora podemos ver y entender que el día de reposo y la alabanza están muy juntos. Y el día de hoy somos invitados a verdaderamente entrar en su reposo y así regocijarnos en sus maravillas para con nosotros. Tenemos muchas cosas por las cuales afligirnos. Y sabemos que la aflicción muchas veces es fuente de enfermedades, entre otras cosas. Sin embargo, si meditáramos en su reposo y al meditar alabamos su nombre y lo que ha hecho por nosotros, nada tendrá más peso en nuestro testimonio para el mundo que este reposo que tengamos en él. Esa es nuestra diferencia con cualquier otra persona que se quiera decir religiosa, ¿no? O que se quiera decir que conoce a Dios. Nuestro reposo en él. Muchas gracias. Gracias, Alex, por este análisis tan interesante. Y la verdad es que es un aliento muy grande el saber que mientras estemos aquí en este mundo, Dios nos puede usar, ya sea desde tierna edad o ya en la vejez. Yo recuerdo que cuando yo empecé a servir al Señor, mucha gente me decía, es que eres muy joven para servir al Señor. Y yo les decía, ¿qué tiene que ver la juventud si tú le buscas cada día y tienes en un sentido la palabra de Dios morando en tu corazón? Y bueno, pasaron los años y como ven, pues ya no soy tan joven, pero la verdad es que los seres humanos tendemos a ver las cosas a la luz de nuestra vida. Si bien es cierto, como en el caso de los amigos de Job, que se reúnen con él y decían, 2 años hablarán, testificarán de nuestra sabiduría, vemos que el cuarto personaje, que era Eliú, joven, fue el único que puso en su lugar a Dios. Pero es hermoso que desde que nosotros tomamos conciencia de Dios y nos convertimos en sus hijos, que podamos servirle. En realidad, desde que tú te conviertes, ya sabes lo suficiente como para poder dar testimonio a los demás. Y lógico, a través de la vida, a través del tiempo, este testimonio se va a hacer cada día más poderoso conforme vivas la palabra. Y llegar a una edad avanzada sirviendo a Dios, yo creo que es algo muy hermoso. Hay predicadores que ya son grandes, como el caso, por ejemplo, de Charles Stanley, ya tiene cerca de 90 años y sigue todavía dando sermones. John MacArthur mismo tiene más de 80, y así vemos a varios. Pero pues, lo importante, John Piper, pues también es de los 70 más o menos. Pero lo importante es nuestro corazón. Y lo importante es también cómo sea nuestra relación con Dios, sin lugar a dudas. Y para eso es que nosotros estamos viendo esta parte última, que no es tanto de la armadura divina, sino es el complemento, como decíamos. La oración no conforma parte de toda la estructura divina, pero es la que la fortalece y la sostiene. Entonces, el título que le pusimos a esta última parte es la oración tenaz, si recordarán. Y vimos pues, primero pues, la clase de oración. Decíamos que hay una oración simple, que se ora en términos generales, y hay una oración intercesora, especial en oración y súplica. Así lo vimos en el principio en la clase de oración. También vimos la vez pasada la frecuencia de la oración. Esto es, no podemos tener muchas ideas de
de cómo orar, pero Dios aquí nos demuestra que si nos pide orar en todo tiempo, nos da libertad para orar. Lo importante es que nuestro corazón esté con Él. O sea, puedes orar acostado, parado, sentado, caminando, manejando, aunque habrá tiempos que sean devocionales, que estés tú y Él sin estorbos, ¿verdad? Ahora nos va a tocar ver lo que se llama el subtítulo, el poder de la oración. Y solo recordando el pasaje de Efesios 5:18, dice, orando en todo tiempo, perdón, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjense ustedes, oración y súplica, que es lo que habíamos visto al principio, ¿ven? Entonces, de esto debe de componerse nuestra oración. Pero aquí hay un detalle muy importante que menciona este pasaje. En el Espíritu, orando en toda oración y súplica en el Espíritu. Y eso quiere decir que en nuestro pensamiento, o en nuestra oración, mejor dicho, la mayor importancia es que nosotros oremos en forma espiritual. Recuerden, Dios es un ser espiritual, como dice Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por tanto, la oración es parte del reconocimiento y adoración a Dios, y Dios quiere que oremos precisamente en el espíritu. Y nosotros no vamos a poder orar en el Espíritu si el Espíritu no gobierna nuestra vida. Vamos a ver un poquito más adelante que el Espíritu es el que traduce nuestra oración y se la lleva a Dios, a la manera que él tiene que entender. Pero nosotros en nuestra mente, mientras más sea afín a Cristo, pues nosotros más vamos a orar conforme a su voluntad, conforme a su deseo y conforme a sus palabras. Entonces, por tanto, la condición suprema tiene que ver en absoluto con muchas personas que dicen que hablan lenguas o con cualquier otra experiencia dramática o así como una extática, ¿no? Que es llegar al éxtasis en una oración, como muchos en algunas iglesias oran y se desmayan y se tiran. Esas solo son manifestaciones carnales para llamar la atención y muchas veces tener un reconocimiento ante los demás que supla la verdadera entrega. Por eso en iglesias que viven conforme a la palabra, el tesoro es la palabra. Recuerden ustedes que Pablo en el capítulo 14 de Corintios decía que él podía hablar en lenguas más que todos, pero prefería hablar con su entendimiento conforme a la profecía. ¿Para qué? Para que la gente entendiera el sentido y entendiera su condición. Entonces, podríamos decir que orar en el Espíritu significa orar en nombre de Cristo y orar en una manera coherente conforme a su naturaleza y conforme a su voluntad. De una manera coherente y congruente, conforme a su naturaleza y conforme a su voluntad. De aquí surge que nosotros tenemos que tener pues la palabra de Dios morando en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, y basta con que tú leas cada día un poco para que la misma palabra te dé la dosis de lo que necesitas, aún te dé las armas para poder orar. Esto es conforme a lo que Dios dice, conforme a sus promesas, y lógico que mientras más va pasando el tiempo y más la palabra está morando en tu corazón, pues más recursos tendrás para enriquecer tu oración y saber que Dios te oye. Recuerden, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. O sea, pedimos conforme a su voluntad. ¿Y dónde está plasmada su voluntad? En la palabra de Dios. Por tanto, mientras más more en nuestra mente, en nuestro corazón la palabra, más recursos tendremos para poder tener la oración que llega a la presencia de Dios. Y esta oración, a final de cuentas, en este proceso, se va a convertir en una oración concentrada y armoniosa con el Espíritu Santo y en la dependencia de Él. Nosotros ya sabemos que la acción del Espíritu Santo
es la más enriquecedora. Dios es el Espíritu Santo el que nos hizo ver el que primero nos llamó por medio de Dios, el que nos hizo ver nuestro pecado. El Espíritu Santo nos dio la fe para creer. El Espíritu Santo cada día nos hace entender la palabra, ya que Él escribió, Él es el autor, recuerda, Él inspiró a los santos hombres de Dios en la antigüedad. Por tanto, Dios nos da el Espíritu Santo y Jesús lo llama el Consolador. Dice, Él os recordará todas las cosas, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, nuestra parte para poder tener una oración espiritual como creyentes es la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo se va a dar cuando vivimos conforme a su voluntad. Y más allá de eso, que en nuestro corazón esté el deseo de vivir de esta forma. Como dice 2 Corintios 5, 14 y 15, ¿no? El amor de Cristo nos constriñe o nos impulsa. De modo que si uno murió por todos, luego murieron, y los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, el amor de Cristo nos impulsa a hacer su voluntad. El Espíritu Santo, al ver esta disposición en nuestro corazón, nos revela la voluntad de Dios y las cosas profundas de Dios. Y eso es lo que dice Romanos 8, 26 y 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, si nosotros analizamos brevemente este pasaje, el Espíritu Santo es el que intercede con Dios para que se cumpla lo que Dios promete, y con gemidos indecibles, o sea, de una manera que quizá nosotros no podamos ni siquiera entender, pero con toda la intensidad de su fuerza, el Espíritu traduce nuestra verdadera necesidad espiritual a Dios Padre para que se dé el milagro o la respuesta de oración. Pero vean ustedes el versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Muchas veces tú no tienes ni que articular palabra y Dios ya sabe todo lo que hay en ti. Y aunque tú pudieras estructurar la mejor oración, aún conforme a lo que la palabra dice, si tu corazón tiene una intención diferente de glorificar a Dios y de querer hacer su voluntad y de todo lo que Él nos dice, de amor a nuestro prójimo, ver el bien de nuestro prójimo, etcétera, primero y segundo mandamientos, entonces es una oración vana, porque la que tiene toda la fuerza es la que está conformada a la voluntad de Dios. Entonces, por eso la última frase de este versículo 27 de Romanos 8 dice, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. O sea, Dios nunca nos va a responder algo que no sea su voluntad. Pero en la medida que nosotros vamos entregándonos a Dios y queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos, que nuestros intereses no son los nuestros, sino los de Dios, que implica la muerte a tus intereses, a ti mismo, no vamos a poder llegar al centro y nuestra oración no va a ser poderosa. Pero una oración del Espíritu es poderosa, ¿sí? Por ejemplo, Dios cuando quiere derramar su misericordia y su gracia, lo hace, como dice en Zacarías 12:10, y derramaré sobre vosotros espíritu de gracia y de oración. Esta es nada más la primera parte, ¿no? Espíritu de gracia y de oración. ¿Pero quién lo derramó? Dios, ¿a través de qué? Del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo obra continuamente por nosotros. Y orar bien para nosotros significa orar como Él ora. Unir nuestras peticiones a las suyas y nuestra voluntad a la suya. Es alinear nuestra mente, nuestros deseos, nuestros propósitos con su mente y deseos, los cuales son consecuentes con el Padre y el Hijo. Recuerden, una de las características esenciales y por lo que son un solo ser
es que tienen la misma esencia, piensan igual, sienten igual, tienen los mismos objetivos, planes y proyectos por igual. Por eso son tres personas en una. No hay diferencia. Por eso Jesús le dijo a Tomás, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús, como ser humano, se vació de sí mismo y él solo hacía la voluntad de Dios y reflejaba al Padre. Entonces imagínate un creyente que en su oración logra esa oración espiritual de querer lo que Dios quiere, de el deseo de Dios sea tu deseo, etcétera. Qué poderosa puede ser la oración. Es lo hermoso de poder analizar esto, ¿no? Y aún tú puedes decir, Dios, dame ese espíritu de gracia y de oración, porque ese espíritu de gracia y oración es el que llega a la presencia de Dios, ¿sí? Y bueno, entonces, ser llenos del espíritu, como dice Efesios 5:18, recuerden, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del espíritu. Entonces, ser llenos del espíritu es andar en su dirección y en su poder. Y equivale a la capacidad de orar en el espíritu, porque nuestra oración estará entonces en armonía con la de Él, con la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que Dios iba a dejar de responder una oración que está conforme a lo que Él quiere, conforme a lo que su corazón desea? Recuerden, nadie más que Dios ama al ser humano, por eso dio a su Hijo. Y una de las cosas que Dios ama ya con sus hijos es que sus hijos se identifiquen plenamente con Él. Por eso dice otro pasaje, su deseo es para los que le temen. O sea, los beneficios de Dios es para los que le temen. Pero ¿qué pasa con una persona que se va convirtiendo cada día más y más en una persona espiritual? O sea, más y más como Dios. Dejan de importarle las cosas que a Dios no le importan. Recuerden ustedes que Dios hizo todas las cosas para que disfrutáramos de ellas en este mundo. Uno de los mayores privilegios que Él nos dio es que nos hizo a su imagen y semejanza. Y claro que parte de esta imagen y semejanza fue de alguna manera distorsionada a causa del pecado. Pero como hijos y reconciliados con Dios por medio de la sangre de Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo morando en nosotros, Él cada día que pase en nuestras vidas nos va convirtiendo en seres más y más iguales y parecidos a Él, así como Cristo. Por eso Pablo decía a los Gálatas que sufría dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en ellos. O sea, el objetivo de Dios desde que tú te conviertes en su hijo, es formar a Cristo en ti. Su sistema de pensamiento, sus deseos, sus anhelos. Y por eso Dios nunca le negó una petición con Dios. Perdón, a Dios. Acuérdense ustedes de Lázaro, por ejemplo, ¿no? O sea, Jesús le dijo públicamente después de que todos lloran y Jesús mismo llora, le dijo, Señor, yo sé que siempre me escuchas, porque hubo una voz del cielo que habló. Pero dice, esta voz es para que ellos sepan que tú me enviaste, ¿no? Entonces, Jesús sabía que todo lo que le pidiera a Dios, el Padre se lo iba a conceder, aún como humano. ¿Por qué? Porque Él quería hacer la voluntad de Dios. Y su oración siempre fue conforme al propósito y voluntad de Dios. Si nosotros como creyentes entendiéramos esto, entonces tendríamos la oración más poderosa, que mueve montañas, ¿no? Que puede cambiar la dirección de un país. Y yo creo que a través de estas pruebas que nosotros estamos viviendo, Dios nos está a los creyentes puliendo y perfeccionando, aún dentro del mismo proceso de usarnos en este tiempo de pandemia. Porque mucha gente se destruyó por lo que vivía, donde habían depositado su felicidad. Ya no pueden viajar con libertad, ya no pueden caminar en la calle con libertad, ya no pueden asistir, ni siquiera pueden hacer ejercicio con libertad,
todos andan con el temor de contagiarse, y por supuesto que debemos de tomar todas las precauciones. Pero como hijos de Dios, debemos de confiar en Él, porque muchas veces dijimos, el que Dios quiera que se contagie, se va a contagiar. Yo no hace mucho estaba viendo una exposición de un científico que decía, es que a final de cuentas, el 90 y tantos % de la humanidad se va a contagiar tarde o temprano. Bueno, pero nosotros sabemos que Dios está, ¿sí? Y Dios, si lo permitiera en nuestras vidas, como lo permitió en la mía, en la de Pati, en la de Alberto, en la de Guillermo, Lupita, tendrá un propósito, y lo importante para nosotros es que se cumpla su propósito. Entonces, cuando nosotros sabemos que estamos en armonía y comunión con Dios, entonces buscaremos el propósito de Dios. Recuerden, por ejemplo, a Job. Job, Dios mismo da testimonio de que era un hombre recto. Y Dios tenía un plan para Job, por eso permite y él mismo induce a Satanás al dialogar sobre Job, y él dijo, pues déjame que le quite todo lo que tiene, ahora déjame tocar su cuerpo, etcétera, y verás si no blasfema contra ti. Y la situación permisiva de Dios hacia Satanás no era porque lo desafió Satanás o porque Dios era débil y no podía controlar, sino porque Dios tenía un propósito para Job. Pero en todos los primeros 30 y tantos capítulos, Job no entendió con claridad, aunque dice muchas verdades, y sus amigos daban verdades a medias porque tenían un concepto diferente de lo que es la gracia. De hecho, no la conocían. Ni siquiera sabían con certeza que de la resurrección de los muertos, etc. Entonces, para ellos era, si tienes una prueba es porque pecaste. Y si no hubieras pecado, no tendrías una prueba, Dios no te hubiera quitado todo. Tus bienes, tus hijos, el respeto de la gente. Ya ves que Job también se queja de eso. Pero no era así. Dios lo estaba edificando a llevar una vida más alta. Entonces, toda prueba que para la vida de un creyente, aunque te contagiaras de COVID, es para llevarte una vida más alta, o que te diera apendicitis, o peritonitis, o te diera un infarto. O sea, en este cuerpo nos vamos a morir todos, tarde o temprano. De algo vamos a morir, si es que el Señor no llega antes, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es el propósito de todo lo que vivimos? Que nuestra mente cambie y sea como la mente de Cristo. Y que nuestros deseos sean los deseos de Dios, porque las pruebas, Dios te hace ver lo inútil de este mundo y que todo está basado en vanidades ilusorias, en el orgullo del tener, en el orgullo de ser, en el orgullo de ser superior a otros. Todo está basado en eso. Pero cuando tienes una prueba del tipo que sea, entonces tu mente cambia, porque las pruebas te hacen ver qué es lo que realmente vale la pena de la vida. Y lo que vale la pena de la vida es lo que estamos expresando aquí. Nuestro deseo debe ser el deseo de Dios. El objetivo de nuestra oración debe ser cumplir su voluntad. Y entonces así sabremos que las oraciones siempre serán respondidas con poder. Por eso esta parte se llama el poder de la oración. Ahora, ¿cómo podemos estructurar? ¿Cómo podemos plantear? Bueno, aquí viene la próxima, el proceder de la oración. Entonces recuerden, la clase de la oración ya la vimos, ¿no? Oración y súplica, oración general, oración intercesora. Frecuencia de la oración, orar en todo tiempo, no importa cómo esté, lo importante es que tu mente esté gobernada por Dios y estarás orando en todo tiempo. Ahorita vimos el poder de la oración y ahora el proceder de la oración, ¿sí? Entonces nosotros debemos de saber que siempre que nosotros oremos, velando en toda perseverancia y súplica, Jesús, cuando les pedía que oraran de esta manera, les dijo a sus discípulos que velaran. ¿Qué significa velar? No dar lugar al sueño, luchar contra que tus párpados no se cansen y se cierren los ojos. Y Jesús nos da varios ejemplos. Miren, por ejemplo, Mateo 26:41.
velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, velad y orad. Marcos 13:33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Aún hacia el futuro, ¿no? Aún el tiempo de su regreso. Pero dice, velad y orad. Entonces, ¿cómo nos debemos de comportar ahorita en la iglesia? Porque yo sé que todos los que tenemos la seguridad de ser salvos, anhelamos que el Señor venga por su iglesia y ya salirnos de este mundo, ¿verdad? Pero también dice que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo cual quiere decir que mientras no nos vayamos, es porque Dios todavía quiere usar a su iglesia como instrumento suyo para que los que no se han convertido, que están destinados a convertirse en este tiempo de gracia, se conviertan. ¿Y quién es el portador de la voz de Dios? Somos nosotros, sus hijos, en lo individual y como congregación, como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Entonces, pero Jesús dijo, volviendo al punto, mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Por tanto, mientras llegue ese día, tenemos que mantenernos velando y orando. También nos los dijo en Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre, no desmayar, no dar tregua, no tomarse vacaciones en la oración. Tiene que ser siempre. Perseverar en oración, eso dice ya Colosenses 4:2, velando en ella con acción de gracias. Por ejemplo, perseverar, ¿no? Aquí vemos la palabra clave. Perseverar es ir más y más y más y más hasta que se logre la respuesta o la meta, ¿no? En este caso, la meta es la respuesta. Pero vuelve a decir Pablo, velando en ella. Ahora, aquí hay algo nuevo en esta última frase, con acción de gracias. Qué importante es la acción de gracias a Dios en nuestras oraciones. Porque cuando tú das gracias por todo, como dice la Escritura, das gracias por todo, porque esa es la voluntad de Dios para con los santos, cuando tú das gracias por todo, quiere decir que estás en completa armonía con Dios, en completa confianza de que no importa qué pase en tu vida, Dios lo está permitiendo con un propósito siempre. Si no, Dios no hubiera dejado este libro de Job. Lo hermoso es ver toda esta historia y cómo ni siquiera Eliú, que le dijo toda la verdad sobre su condición, Job lo oyó. Tuvo que Dios presentarse y hacerle ver. Pero si ustedes observan, cuando Dios se presenta, creo que es a partir del capítulo 37 al 41, cuando Dios se presenta, no le da ninguna respuesta a Job de sus inquietudes. Luego analícenlo. Él le manifiesta lo que él es. O sea, eso quiere decir que Dios no siempre te va a dar una respuesta de por qué trae a tu cosa vida. Pero tu acción de gracias va a tener que ver con que tú estás de acuerdo con el propósito de Dios para tu vida. Imagínense ustedes si Job, antes de que empezara la prueba o desde que empezó, hubiera él estado de acuerdo plenamente. O sea, Job no pecó, él como humano pues, quería una respuesta. Eso no es pecado. Pero estar de acuerdo con la voluntad de Dios es siempre dar gracias por todo, y te lo dice la Escritura, como ya dijimos ahorita, ¿no? Entonces, miren, el verbo griego de donde se sacó la palabra perseverar es proscartereo, que significa ser asiduo, que esto es constante, ¿sí?
tesonero, esto es, que no se da por vencido hasta que Dios da una respuesta, y bueno, la constancia, ¿no? Y también quiere decir, o nos lleva a tener una resistencia fiel, como la tuvo, por ejemplo, Moisés. Recuerden la primera, cuando Moisés se enfrenta al faraón, en lugar de decir, sí, sí, váyanse a adorar, les carga más el trabajo a los israelitas. ¿Ah, sí? Quiere decir que quieren adorar a su Dios, quiere decir que están ociosos, pues ahora no les voy a dar paja. Ustedes lo van a tener que conseguir, van a tener que hacer su ladrillo, y yo voy a exigirles la misma cantidad de ladrillo. Entonces se pusieron ellos, se quejaron inmediatamente con Moisés, pero Moisés no se doblegó. Dios en el desierto, durante los 40 años, ya había hecho un trabajo con él. Lo había hecho fiel a él. Y cuando se le manifiesta y le da el llamamiento, por eso él tiene que luchar para que Dios lo bendiga contra el ángel de Dios. ¿Ve? O sea, resistencia fiel. No importa qué pase en mi vida, yo voy a cumplir el propósito de Dios. Y eso te lo dice Hebreos 11:27, hablando de los campeones de la fe, en este caso de Moisés. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Ven ustedes? Ahí está la clave de la perseverancia y de la estructura de oración correcta. Sostenernos como viendo a Dios. ¿Qué mayor privilegio de nosotros en referencia a todos los que vivieron antes de Cristo? Que Dios ya nos dio su Espíritu Santo, que mora en nuestros corazones cuando nos arrepentimos. Él mismo fortalece nuestra fe. Él mismo revela a través de las Escrituras a Dios en nosotros. Entonces, dar gracias para poder mantenernos en armonía, para que nuestra oración sea oída, implica que siempre, en todas circunstancias de nuestra vida, vamos a ver a Dios y su propósito, no nuestros deseos. Porque todos los seres humanos quisiéramos no tener problemas. Quisiéramos que nunca nos pasara ninguna adversidad. Pero ¿saben una cosa? En realidad, cuando nosotros crecemos, es a través de las adversidades. Es a través de las pruebas, de las enfermedades, de la pérdida súbita de una economía, si Dios así lo quiere. Porque quiere que le buscamos, porque quiere que nuestra mente esté en armonía con la mente de Cristo. Entonces, la oración efectiva siempre va a implicar dar gracias por todo. ¿Sí? Por lo tanto, dar gracias por todo también implica, o perseverar en la oración, traer todas las cosas de nuestra vida delante de Dios. Señor, yo quiero esto, lo otro y aquello. No es malo que desees, que tengas anhelos, pero ponerlo en las manos de Dios para que Él administre lo que realmente nos conviene. Eso nos va a llevar al fervor, al valor y a la persistencia, como en el caso de Moisés. ¿Sí? Fervor, valor y persistencia. Sino, ¿cómo podríamos tener una oración en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu? En dos parábolas Jesús mostró esta necesidad de orar. Quería él ilustrar cómo debería ser. La primera de ellas es precisamente la del que le pide a su... del que pide, insiste cuando viene alguien de visita a su casa para que le dé pan. Está en Lucas capítulo 11, pero ¿cómo concluye esto? Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Antes Jesús decía, ese señor ya estaba acostado con sus hijos, con su familia, dijo, no me molestes, ya estoy con mi familia. Pero ¿por qué se paró y le dio lo que necesitaba con aquel que le había llegado una visita de fuera? Por su insistencia, ¿no?
Entonces Jesús nos dice, yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y Dios quiere nuestra persistencia. No quiere decir que Dios no nos va a responder inmediatamente. A veces nos lleva o tarda, porque en esa tardanza Él está haciendo un trabajo en nosotros. Y generalmente es el trabajo de la confianza. Nosotros realmente no podríamos creer con una confianza inquebrantable si Dios no hiciera un trabajo antes de nuestra vida. Entonces, tenemos que insistir, así como Moisés, no te soltaré si no me bendices o hasta que me bendigas. Y en la otra parábola, que es precisamente de la viuda y el juez injusto, concluye, esta está en Lucas 18, 7 y 8, concluye, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Nosotros hoy estamos en el tiempo de su venida. Dios está diciendo, ¿Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Que su oración es constante a mí? ¿Se tardará en responderle? Quiero decirte una cosa, que desde el momento que tú inicias tu oración, conforme a su voluntad y en espíritu, tú ya obtuviste la respuesta. El tiempo es lo que Dios va a usar para formar a Cristo en ti. El tiempo en que se dé. Acuérdense de Daniel. Tu oración fue oída, pero vino el príncipe de Persia y me estorbó. Y después que yo te dé esta revelación, vendrá el príncipe de Grecia y tendré que luchar con él. Estos eran generales demonios. Entonces, a veces, de acuerdo a la grandeza de tu oración, hay una oposición tremenda que Dios tiene que desbaratar. Pero si tú haces una petición a Dios en forma espiritual, tu corazón está convencido de que la respuesta de Dios es lo mejor para ti. Y la estructura de tu oración está conforme a su pensamiento plasmado en la Biblia, tu respuesta es dada desde el momento que tú haces la primera petición. Tu insistencia no es que Dios va a decir, ay, me estás molestando tanto que te voy a responder, como la viuda. No. Tu insistencia va a ser para que Dios haga un trabajo en ti, de formar a Cristo y darte esa certeza. ¿Sí? Imagínense ustedes a la iglesia del primer siglo, todos aquellos creyentes dispersados y perseguidos. Dentro de la tragedia que ellos vivieron, fue como se empezó a difundir el evangelio en mayor cantidad o en mayor plenitud. Porque cuando hubo la primera persecución, huyeron de Jerusalén muchos creyentes. ¿Pero qué hicieron? Motivo de la persecución. Se fueron predicando por todos lados. Aún, por ejemplo, cuando Pablo y Bernabé se separaron por causa del desacuerdo con Marcos, que los había abandonado en el primer viaje misionero, Marcos, el del Evangelio, la realidad es que se duplicó el trabajo misionero. ¿Ven ustedes? Entonces, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, sí, siempre se va a cumplir el propósito de Dios. Por eso nosotros, cuando tengamos esa sinceridad, cuando querramos hacer la voluntad de Dios, debemos saber que siempre la respuesta está dada desde la primera vez, desde la primera petición. ¿Sí? Dice 1 Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. O sea, esto quiere decir que mientras más nos acerquemos al último tiempo, más tiene que haber sobriedad en nuestra vida y la oración, y velar en la oración. La oración que no para. ¿Sí? Por lo que proceder en la manera correcta en la oración es orar con sensibilidad, con nuestra mente y con nuestro entendimiento, porque sí, una oración espiritual también incluye tu mente y tu entendimiento.
así como con todo tu corazón y en forma espiritual. Pablo te lo dice en 1 Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces vean ustedes cómo en esta oración también está implicado tu entendimiento. Por eso es que a través de la constancia en tu relación con Dios, tu entendimiento de las cosas va creciendo más en la medida que tú te vas convirtiendo en un ser espiritual. Ahora, por supuesto que cuando tú ores en una petición, también tienes tú que orar de una manera específica, ¿sí? ¿Por qué? Porque orar de una manera específica te ubica en cuanto a lo que estás pidiendo y no te lleva a que ¿cómo? Se me fue la palabra, se me fue, a irte por todos lados, ¿no? Entonces dice Juan 14, 13, 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Jesús te lo está diciendo. Por eso es que siempre cuando concluimos una oración debemos decir, Padre, te pido todo esto en el nombre de Cristo. Porque es aquel nombre que es sobre todo nombre que venció la muerte y el pecado. Pedir en su nombre es saber que Dios le está respondiendo a Jesús la oración que él hizo aquí en Juan 14 y en Juan 17, capítulo 17. Padre, donde yo estoy, quiero que ellos también estén. Padre, que como tú y yo somos uno, quiero que ellas sean uno con nosotros. Pedir en nombre de Cristo es que Dios va a responder todas esas peticiones del capítulo 17 de Juan. Ahora, además de todo, cuando llega la respuesta de oración que siempre nos alienta, también Dios lo hace para manifestar su poder. Y aun cuando tú oras de manera específica, Dios te pido por esa persona, y esa persona cambió su actitud, y esta persona se convirtió, ¿sí? Dios nos puede dar respuestas específicas también que nos van a alentar, y yo creo que muchos de nosotros las hemos obtenido. Pero Él está manifestando a través de esto su poder y su amor. Yo te diría, Salmo 38:9, deleítate a sí mismo en Jehová. No, ese es el 37. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. 37:5. Y el 38:9, tu suspiro no me es oculto. Cuando tú tienes un deseo, a lo mejor ni se lo manifiestas a Dios. Y Dios te lo responde, pero sabías que tú tenías ese deseo. ¿Qué vas a hacer? Vas a ver el poder de Dios, vas a ver su gloria y vas a saber que Él está al pendiente de tu vida. También Dios hace eso. Pero aún podría no contestarte. Y no porque no te conteste específicamente quiere decir que no te escucha. Siempre que ores conforme a su voluntad, Él te escucha. Nunca lo dudes, aunque todo parezca que no es cierto. Porque nosotros, digo, tristemente, estos últimos tiempos, en la humanidad, la capacidad de espera se ha ido afectando a toda la humanidad. Ya no queremos esperar. Ahora ya tú puedes obtener lo que quieres en el momento a través de los congelados. Antes, para poder obtener cierto fruto tenías que esperarte a la temporada de otoño o de verano, etcétera. Ahora ya tienes casi todo enlatado o congelado. Ay, quiero una naranja, vas al súper. Ay, no, ahora quiero pollo, vas al súper. Ay, ahora quiero esto. Digo, tenemos todo inmediatamente, pero sí afecta en nosotros nuestra capacidad de esperar. Pero si a través de esta enseñanza nosotros sabemos que Dios siempre nos contestará si pedimos conforme a su voluntad y que Él se va a glorificar porque ese es nuestro deseo, entonces si Él tarda es porque va a cumplir un propósito en ti. Entonces más bien que pienses, ¿qué me quieres decir Dios porque estás tardando en responderme?
concéntrate en eso y no, Dios, no me quieres, tú tienes favoritos, yo no soy de tus favoritos, mira fulanito, todo no, pues mira qué bien le va, todo se lo concedes, ya a mí me tienes aquí luchando por el pan de cada día. ¿Tú crees que Dios no te ame? No, te ama igual que a otros. Dios no tiene hijos predilectos, pero sí los que están más cerca de Él son los que reciben los beneficios de su amor. Entonces, cuando pasan pruebas en nuestra vida, algo está haciendo Dios en nuestra vida y más bien debemos concentrarnos en eso. Pero la tardanza no significa que Dios no te escuche, no significa que Dios tenga favoritos, no significa que Dios esté en su contra. Más bien significa que Dios quiere enseñarte algo. A lo mejor quiere hasta que aprendas a replantearte cómo orar, por ejemplo, ¿no? A replantearte cómo vivir. Hay muchos pecados en nuestra vida ocultos que ni nosotros mismos entendemos. Pero cuando vienen las pruebas y nos sometemos a este trabajo intenso, entonces siempre vamos a saber, como creyentes, como hijos de Dios, por qué vino la prueba. A lo mejor no siempre al principio, a lo mejor no siempre en el camino, pero cuando se da, lo sabemos. Como dice Hebreos 12:11, ¿no? Es verdad que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En el momento de la prueba, Dios está formando a Cristo en ti y está destruyendo tus ídolos, tu suficiencia, tu arrogancia, tu sentido del conocimiento, porque en el orgullo tú puedes creer que sabes más que todos, que nadie tiene por qué enseñarte nada. Mira cómo me sé la Biblia hasta de memoria y tú no te la sabes de memoria. ¿Tú crees que eso a Dios le impresiona? No. Recuerden lo que dice el Salmo 51:17. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, nosotros no tenemos que orar como algunos hacen, ¿no? Dios, te pido por todo el mundo. Dale hambre a todos los hambrientos. Dale sanidad a todos. ¿Tú crees que eso es orar? Eso no es orar en absoluto. Muchos de nosotros hemos oído esta clase de oración, ¿no? Oye, ¿por qué me dices que no si yo ya pedí por todo el mundo? ¿No? Dios, te pido por todo el mundo. 2 segundos, ¿no? Y ya, cumpliste porque pediste por todo el mundo. Y si Dios te dice velad en oración, en toda súplica en el Espíritu, entonces como que no, ¿verdad? Eso no es oración. Entonces, ¿cómo debemos estructurar nuestra oración? Al estar orando, nosotros debemos de pensar en personas en particular, problemas en particular, necesidades en particular. Y luego, orar de manera específica y ferviente, para que podamos ver la respuesta de Dios y ofrecerle nuestra alabanza y gratitud al ver su poder. Muchas veces Dios nos hace conocer problemas de una persona, de otro creyente, no para que los juzguemos y los critiquemos como hicieron los amigos de Job con Job. Para ellos, a fuerza, Job tenía que haber pecado. Porque si no, ¿por qué lo estaba castigando Dios? Y todos los razonamientos que ellos hacen tenían solo cierta parte de la verdad de Dios. Y Job se defendía, por eso les dijo, consoladores molestos sois todos vosotros. Dios a veces nos hace, reitero, conocer problemas particulares para que oremos por ellos. O a personas que están padeciendo. Para que muchas veces a ti te mete Dios en pruebas para que entiendas lo que la gente siente. El día cuando a mí me dio la peritonitis fue una de las cosas que Dios hizo en mí. Ahora que me dio el COVID a mí, fue una de las cosas que Dios hizo en mí. Yo entiendo lo que la gente siente porque yo lo sentí, ¿sí? O por necesidades particulares, a lo mejor tú ves que a un creyente le falta algo. A lo mejor es para que tú lo ayudes, para que te despojes y dejes de ver a ti mismo, ¿no? Lo mío es mío y lo tuyo es mío. Digo, así es
el ser humano, ¿a poco no es cierto? Pero cuando tú cambias tu mente y se forma la mente de Cristo, entonces Dios amó y dio lo que más amaba, ¿no? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, Dios amó y dio lo que más ama. Entonces, si Dios te hace ver en otro una necesidad particular y tienes en tu poder ayudarle, no dices, bueno, que Dios te ayude. Y tú tienes para ayudarle. Eso es pecado. A veces Dios lo pone para que te desmaterialices. La ofrenda, por ejemplo, tiene ese objetivo. Que no pongas tu confianza en las riquezas injustas que no te pueden dar. A lo largo de la historia hemos visto gentes inmensamente ricas. ¿Y de qué les sirvió? Por ejemplo, como Howard Hughes, que acabó confinado en un lugar encerrado porque temía que lo fueran a contaminar o infectar. Tenía todo el dinero del mundo y ¿de qué le sirvió? Eso pasa. En cambio, Dios a sus hijos hace que pongan el corazón en Él, no en las cosas, en Él, no en las bendiciones. Tristemente, la mayoría de los creyentes nunca toman en seriedad la oración hasta que no surge un problema, ya sea en su propia vida o en la de algún ser amado o cercano en ellos. No empiezas a orar hasta que ves que ya tienes el problema encima. ¿Por qué no empezar desde ahorita? Para eso son todos estos conceptos y estos principios. ¿Sí? Entonces, si tú solo te sientes inclinado a orar cuando vienen problemas, la verdad no estás cumpliendo el mandamiento de orar sin cesar. Orar en toda oración y súplica del Espíritu. Entonces, si los problemas son los que te llevan a orar ya con intenciones específicas o con una actitud persistente, quiere decir que no has desarrollado y entonces la razón del problema tiene razón de existir o de ser, ¿no? Por lo que la sensibilidad a los problemas y a la necesidad de otros, en especial a creyentes de nuestra misma iglesia en pruebas o penalidades, nos debe llevar a orar día y noche, como Pablo lo hizo con Timoteo. En 2 Timoteo 1:3 dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Fíjense qué interesante. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Sabemos que Timoteo era su hijo amado, que él había engendrado en la fe y la semilla había sido sembrada por su abuela Loida y su madre Eunice. Pero Timoteo fue para Pablo muy especial. Y cuando él ya está encarcelado en Roma y pues lo tiene que mandar, sabía que era enfermizo, sabía que era tímido y todo eso, ¿no? Y Pablo dice, yo me acuerdo de ti en mis oraciones para que tú cumplas tu ministerio. Pero el punto es, aquí Pablo nos deja ver algo muy importante en una oración eficaz, la limpia conciencia. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Para que tu oración llegue a la presencia de Dios, no tiene que tener ningún estorbo de mala conciencia, o sea, es de algún pecado que no has confesado. Todos vamos a pecar cada día, lo sabemos, pero de algún pecado que no has confesado. ¿Por qué creen que dice en Mateo 21:22, todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibiréis? ¿Qué implica creer sin dudar? Limpia conciencia. Cuando tú no tienes una limpia conciencia, no puedes pedir con fe. No puedes pedir en oración creyendo. Entonces muchas veces las pruebas o la tardanza en oración es para purificarnos de pecado. Entonces, los problemas más grandes siempre son espirituales. Y nuestro motivo de oración y nuestra concentración más grande
ya sea en nosotros o en otros, debe enfocarse en la protección, la fortaleza y la sanidad espiritual, no en otra cosa. Protección, fortaleza y sanidad espiritual. ¿Para qué? Como Pablo con Timoteo, para que cumpla la obra de Dios. ¿Oro por mis debilidades que yo sé cuáles son? Claro que sí. Para que Dios cambie mi mente. Una debilidad en ti significa que tu mente no ha sido transformada en esa área de tu vida a la mente de Cristo. ¿Qué puede hacer la oración? Cambiar tu mente. Entonces, una debilidad que pudiste tú haber tenido por 40 años, por 30 años, y ahí está, y puede ser un tropiezo para tu entrega, para la consagración, para el servicio de Dios. En el momento que verdaderamente la confiesas como un pecado, que a lo mejor antes no lo viste así, en ese momento tu mente cambia y fuiste liberado de esa debilidad. ¿Ven ustedes? No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal. Pero si tú le pides a Dios que te cambie en algo que sabes que es un estorbo para tu entrega, puede ser un deseo o algo. Todos tenemos ídolos en nuestra vida. Pero cuando lo concientizas y le pides a Dios que te lo quite, entonces tu oración va a ser eficaz y entonces Dios te va a decir, todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibiréis. Ahora, por supuesto que no es malo y es apropiado pedir por necesidades físicas ante nuestro Padre Celestial. O sea, dice todo lo que le pidas, no excluye nada, no te dice casi todo, algunas cosas, no, todo lo que le pidas en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces tú puedes decir, es que Dios no me responde, ¿por qué no me saca adelante este problema? Pues porque no estás creyendo verdaderamente, ¿ves? No es que Dios esté fallando, pero entonces cuando tu mente cambia, cuando detectaste a través de la prueba cuál era tu verdadero estorbo, entonces tu oración se vuelve eficaz. ¿Por qué? Porque tu enfoque cambia al enfoque de Dios. Y generalmente, ¿cómo podríamos orar para que nuestro enfoque cambie? ¿Sí? Porque si yo les dijera todo lo que les estoy diciendo y no les digo cómo, pues queda incompleta la enseñanza. Bueno, para que nuestro enfoque cambie, tenemos que orar por necesidades espirituales. Victoria sobre la tentación. Por perdón y limpieza de pecados cometidos. Porque los incrédulos, cuando menos los que estamos en contacto por los cuales pedimos, confíen en Cristo para su salvación. Y que los creyentes tengan mayor dependencia de Él. Ahí está, así de simple. ¿Sí? Necesidades espirituales. A lo mejor tú ves a una persona que está patinando y patinando y patinando, y tú ves cuál es su verdadero problema y ya no lo entiende. Entonces, a lo mejor no es algo que tú vayas y le digas, tu problema es este. Porque en una situación así te puedes mandar a volar. Pero tú puedes orar por su verdadera necesidad. Tú puedes vivir con una tentación años y años. Pero ¿cómo es como Dios te va a dar la victoria? Con la fuerza del amor de Cristo. Con saber lo que la palabra advierte sobre caer en pecados, cómo nos destruye nuestro testimonio, nuestra relación con Dios. Por lo que podríamos decir que el contexto del llamado de Pablo a la oración es el de la guerra espiritual que estamos librando. Eso es lo que pasó con Job. Dios mismo declara que él no había pecado, que era un hombre conforme a su corazón. Y digo, y si pecaba, lógico, por eso ofrecía sacrificios, era limpio delante de Dios por eso, de acuerdo al tiempo que Job vivió. ¿Sí? Pero Dios lo declara como un hombre justo. Pero ¿qué hizo a través de su prueba? Llevarlo a la victoria en la guerra espiritual. ¿Y contra quién mismo luchó? Contra Satanás. No fue el que dijo, déjame quitarle todos sus bienes y no verás si no blasfema. No fue el que le dijo, pues ahora toca su salud y verás si no blasfema. Su propio su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Era una guerra espiritual.
Entonces, muchas veces las pruebas no tienen, si no hallamos en qué, podríamos decirle como dijo Job a Dios, enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal no lo haré más, pero si no hallas, entonces debes de saber que estás librando una guerra espiritual en la cual Dios permitió para fortalecerte. Recuerden el principio de la armadura. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces la oración de un creyente debería estar por encima de todo y relacionada con las batallas espirituales que libramos. Para eso Dios nos dio la armadura de Dios. Pero para que esta armadura sea utilizable, requerimos de la oración. Por eso al terminar de ver la armadura estamos viendo la oración. Entonces, el interés sobre nosotros y preocupación sobre nosotros mismos y sobre los que nos rodean y los otros clientes debe ser que obtengan la victoria en la batalla contra el enemigo de nuestras almas. Entonces, ¿cómo deben ser nuestras oraciones ya hablando de profundidad? Por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, por nuestros hermanos y hermanas en la sangre y en la fe, por nuestro pastor, por nuestros misioneros y por los demás. Así debe ser nuestra oración. Porque si tú oras en estos términos, entonces estás orando correctamente. ¿Por qué, por ejemplo, por el pastor o los pastores? ¿Sabes por qué? Porque son las personas que Dios designó para enseñarte. Recuerden, en una iglesia, Dios da todos los dones para que funcione por sí misma todo. Pero ¿qué pasó, por ejemplo, con Pablo? Por lo que él tiene que actuar, pues, de una manera fuerte. Yo soy de Pablo, yo de Cefas, yo de Apolos. Los creyentes habían hecho ídolos de los predicadores. Sabemos nosotros que Apolos era poderoso en la palabra y seguramente era un gran misionero, Apolos. Pero ¿quién los había llevado a Cristo? Pablo. La sabiduría de Pablo, lo vemos en sus cartas y en su trabajo, era sobrenatural. Pero ellos solo vieron lo superficial. Entonces se enamoraron, y yo no digo que Apolo estaba mal, claro que no, de la forma de hablar de una persona, y no vieron la profundidad espiritual de Pablo y lo menospreciaron. Cuando tú oras por quien te enseña, tú debes de confiar no en la persona, sino en lo que Dios puede hacer a través de la persona para tu vida. Por eso es que, no sé si ustedes recuerdan que Pablo dice en una de sus cartas al final, le he rogado a Apolos que venga a verlos. Pero de ninguna manera tuvo la intención de venir, cuando menos por ahora. ¿Por qué creen? ¿Alguien se acuerda de haber leído esto? Yo espero que sí. No me acuerdo ahorita, es una de las cartas, creo que Colosenses. ¿Saben por qué? ¿No tenía esa intención? Porque Apolo se había dado cuenta de eso y no quería ir y que los creyentes cayeran en estas preferencias. Cuando Pablo les dice, es Cristo el que habla a través de las vidas. Ya sea una persona torpe. Moisés era una persona torpe de lengua. Y su inseguridad le dijo, bueno, ahí está tu hermano Aarón. Pero al final de cuentas, si ustedes se dan cuenta en la narración de los diálogos de Moisés con el faraón, era Moisés el que hablaba. Era Moisés el que hablaba. O sea, Dios sí le dio. Entonces, bueno, al examinar las oraciones de Pablo, en todas sus epístolas, nos vamos a dar cuenta de por qué oraba él. Vamos a ver 5 versículos para concluir. Primero, 1 Corintios 1, del 4 a 7. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De la manera que nada os falta
en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Bien, Pablo daba gracias a Dios por la gracia de Dios que les había sido dada a ellos, a los corintios, por medio de sus oraciones. Y sus oraciones que fueran enriquecidos en él, en palabra y en ciencia, para que pudiera salir de ellos toda la estructura de la iglesia. Luego Filipenses. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza a Dios. ¿Ven ustedes? Pablo estaba orando por sus hijos espirituales, para que Dios les diera, eso es en Filipenses 1, 9 al 11, para que Dios les diera o los mantuviera en ser irreprensibles y ellos estuvieran enriquecidos en ciencia y en conocimiento. Luego vamos a Colosenses 1, del 9 al 11. Por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, no humana, espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Ven? Lo mismo, que Dios los fortalezca, que Dios les dé sabiduría, inteligencia espiritual, y que ustedes puedan crecer llevando fruto en toda obra buena. Eso es lo que Pablo decía, es que tuvieran la mente de Cristo. Y por último, segunda de Tesalonicenses 1, 11 y 12. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, ahí vemos nosotros que la estructura de la oración, por eso esta parte se llama el proceder de la oración, que Dios nos dé sabiduría e inteligencia espiritual, que Dios nos haga orar en esencia de acuerdo a la voluntad de Dios y en lugar de vernos a nosotros mismos, ver a los demás, ver las necesidades demás. Y las pruebas que Dios permite en nuestra vida es para crecer espiritualmente y para fortalecernos en lo más importante, que es la verdadera guerra, y esto es la guerra espiritual contra Satanás y sus ángeles. Aquí le vamos a dejar por hoy. La próxima vez vamos a ver los objetivos de la oración. ¿Sí? Vamos a orar. Padre bendito, cuántas gracias te damos por este estudio, porque de una manera maravillosa nos has ido aclarando este ministerio de la oración que es clave en nuestra vida cristiana, en nuestra relación contigo y en nuestro uso práctico de todas tus verdades y promesas en la palabra. Lo primero que anhelamos, Padre, es que tú formes a Cristo en nosotros, que nos hagas fuertes espiritualmente para librar cualquier batalla contra el enemigo que no vemos. Para esto, gracias por darnos la armadura espiritual, la cual ya analizamos. Pero ahora, Padre, de esta parte de la oración, danos poder, Señor, y danos siempre el tener la estructura correcta que llegue a tu presencia. Y de lo que nos falte, Padre, permite que el mismo Espíritu Santo interceda conforme a tu voluntad por nosotros delante de ti, para que tú cumplas tus promesas. Por lo cual también te pedimos que confiemos en que, ya sea que respondas en forma inmediata o tardes en responder, en todo tú tienes un propósito, tú no te equivocas y nunca tu poder se limita, ni nadie lo puede
suplir o anular, así como el diablo. Tú tienes todo el poder, todas las cosas están sujetas a ti, tú eres soberano sobre todas las cosas, lo reconocemos. Por tanto, Señor, danos la certeza de que cualquier cosa que pidamos siempre esté estructurada conforme a tu voluntad, tu deseo, y que sea una petición espiritual. Líbranos de vivir para nosotros mismos y de que nuestras oraciones se desvíen en deseos engañosos que solo nos roben tiempo para orar en esencia conforme a tu voluntad. Te pedimos que bendigas a nuestra iglesia. Te pedimos, Padre, que tú nos des, o sea, confirmes nuestro destino de lo que debemos hacer como iglesia, pequeña, pero puede ser muy bendecida y muy poderosa si aprendemos todo lo que tú nos estás enseñando. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.